No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer, pues, platicar con personas que tienen un interés especial en estos temas sobrenaturales. Perfecto. Bueno, Antonio, nosotros ahora vamos a hacer el pase para ponerte en directo. ¿Ok? Ya la cortina ya está puesta, entonces a la cuenta de 5 entramos. Uno, 2, 3, 4, 5. Muy buenas noches, mis queridos amigos de la habitación bajo el piso. Este es el segmento de conversación, un segmento de lo oculto, de lo paranormal. Este es el segmento de conversando alrededor de la fogata con un entrevistado especial. Esta noche nos encontramos con nuestro querido amigo Juan Antonio Amezcua Castillo, periodista, escritor y, por cierto, también muy adepto a los fenómenos paranormales. Juan Antonio, bienvenido, muy buenas noches, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches, para mí es un placer saludarlos, queridos amigos, espero que se encuentren muy bien. Los saludo desde México y bueno, pues aquí estamos listos y preparados para platicar de estos temas tan interesantes. Maravilloso, perfecto. Juan Antonio, para ir ya entrando de lleno a lo que es el tema, quisiera preguntarte un poco respecto a lo que estamos abordando esta noche, que es la combustión espontánea humana. Es un tema bastante, yo diría, muy poco conocido. La investigación es muy poco tampoco lo que nos ofrece. Y me gustaría saber qué opinión tienes tú respecto o si has escuchado sobre este tema de la autocombustión. Bueno, claro, obviamente esto de la combustión humana siempre ha sido bastante polémico. Lo interesante, lo que podemos decir es que parece curioso cómo hay muchos fenómenos que conforme van pasando el tiempo parecería que se van extinguiendo, que van desapareciendo. Uno de ellos es precisamente el de la combustión humana espontánea, que hasta el día de hoy, vaya, no se han dado otros casos, no hay registro de nuevos casos. Esto obviamente se hizo muy popular hace, ¿qué te gusta? No sé, y no es un fenómeno que sea tan viejo, a lo mejor tendrá el último reporte unos 80, 90 años quizá, pero es curioso Es correcto. cómo hoy en día este fenómeno no se ha repetido. ¿A qué se debe? Realmente no lo sabemos. En México, para ser precisos, en Morelia, Michoacán, hay un caso donde una persona al momento de... Estamos hablando de una época en que no existía la energía eléctrica, en que la Ya, gente se iluminaba obviamente con velas. Y hay un caso en Morelia, correcto. Michoacán, de un hombre que al momento de apagar la vela para irse a dormir, al momento de hacer eso, se prendió en fuego, al momento de acercar su boca a la flama de esta lámpara, ¿no? Entonces comenzó a incendiarse. De ahí para Wow. acá, yo no conozco otros casos. Como te acabo de decir hace un instante, parecerían que estos fenómenos se han ido extinguiendo, desapareciendo, y hasta hoy en De la día, memoria de la gente. ajá, bueno, en la memoria de la gente, si hoy le preguntas a una persona joven, pues ni siquiera tiene la menor idea de lo que estamos hablando, ¿no? Pero Exactamente. aquellas personas que llevamos mucho tiempo investigando estos fenómenos, pues obviamente sabemos que ese fenómeno de la combustión humana espontánea, pues ya no se ha presentado ningún incidente de este tipo hasta hoy en día, ¿no? Correcto, correcto, Juan Antonio. Es muy bueno el alcance que tú nos haces precisamente porque una de las cosas que yo estuve abordando al principio del programa era que muchas de las cosas que se están tratando de explicar respecto a este fenómeno tienen, entre comillas, podríamos decirlo, alguna explicación científica. Sin embargo, pese a toda la explicación, pese a incluso hasta un experimento que yo acabo de leer, hicieron con un cerdo, fue grabado por la BBC y por National Geographic Channel, la verdad es que por lejos, más que tratar de explicar el fenómeno, nos sigue aumentando la duda y las preguntas, sobre todo por un hecho muy puntual, que la persona, o digamos en este caso, el animal que fue expuesto a este experimento, sus huesos no fueron incinerados, algo que incluso ahora yo hace muy poco leí que el cuerpo humano, en situaciones de un crematorio,
entre 850 y 900 grados Celsius en un crematorio, incluso hasta esa altura de temperatura los huesos no se tienden a desintegrar. Sin embargo, en una combustión espontánea ocurre un fenómeno en que los cuerpos, las piernas, las extremidades quedan como intactas. Es algo muy curioso que la ciencia todavía no logra explicar, y ciertamente, comparto contigo, hoy en día no hay mucho registro que decir respecto a este tema. Ok, sí, así es. De hecho, pues son de esos fenómenos que te digo, quedan ahí anotados, quedan archivados y que hasta el día de hoy, bueno, parecería que este fenómeno ha desaparecido para siempre, ¿no? Y así hay muchos fenómenos que conforme van pasando los años, van solamente quedándose en el recuerdo. Podría mencionarte, no sé, la catalepsia también es otro fenómeno, creo yo, que es una enfermedad que provocaba que muchas personas al caer en un sueño profundo pensaran que estaban ya sin vida, que ya habían fallecido. Muchas personas fueron enterradas vivas creyendo que ya habían muerto, pero hasta el día de hoy yo desconozco si esta enfermedad sigue, si es que todavía hay algún caso de catalepsia. En fin, Absolutamente. hay muchos fenómenos que van desapareciendo y hay otros que siguen tan vigentes y que van a seguir vigentes, como son los fantasmas, la presencia de objetos voladores no identificados en el cielo, la existencia o la posible existencia de chupacabras, de duendes. La licantropía también es un fenómeno, que es un misterio que también ha ido perdiendo auge, que queda ya más como en un mito. El vampirismo, ¿no? Pero son fenómenos que apasionan, en lo personal me apasionan porque se mantienen o se han mantenido pues sin tener una respuesta real de qué fue lo que se vivió en aquellos años, ¿no? Así es Juan Antonio. Y ahora precisamente quiero adentrarme un poco a tu trabajo, a la naturaleza de tu trabajo propiamente tal. Me gustaría que nos contaras un poco. Tengo entendido que tú tienes en Facebook, tienes un canal, y también creo que también tienes uno en YouTube, si no me equivoco. Corrígeme si estoy equivocado. Sí. Donde tú abordas temáticas bastante particulares, especiales, que gustan mucho, por cierto. Tú tienes un público bastante fiel y muy leal, por lo que logro notar, y eso gusta mucho. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cuál es la parte investigativa tuya? Bueno, yo en realidad soy periodista. Yo soy egresado de una escuela que se llama Carlos Septién García acá en México. Es la primera escuela de periodismo en México y en América Latina. Yo soy periodista de profesión. Me titulé con una tesis que se llama El fenómeno OVNI y los medios de comunicación mexicanos, ¿no? Ahí yo inicio como periodista del misterio. En el año 2007 comienzo a escribir en revistas de circulación nacional algunos reportajes, algunos artículos sobre fantasmas, leyendas, ovnis, vampiros, todos los misterios que he abordado en mi canal de YouTube que se llama John Misterio. Pues yo ya los publicaba o ya hablaba de estos fenómenos, obviamente en esas revistas de circulación nacional. Y en el año 2009 publico mi primer libro que se llama OVNIs en México, punto de encuentro. Y desde el 2009 hasta la fecha pues sigo publicando libros. He publicado ya un total de 32 libros, de los cuales 25 o 26 son de corte sobrenatural, de leyendas, de fantasmas. Tengo libros sobre la Segunda Guerra Mundial, tengo libros de valores, novelas de terror, novelas de lucha libre. Bueno, acá en México la lucha libre es un deporte muy arraigado. Es un deporte. Ajá, y pues novelas de terror que bueno, pues siempre me han llamado la atención, pues todos estos misterios, ¿no? O sea, siempre he estado empapado. Ajá, porque esto obviamente viene de familia, viene desde mi abuelo materno, que él, pues, en un pueblo de Guayacoputla, Veracruz, aquí en México, él tuvo muchos fenómenos, tuvo muchos encuentros con la Llorona, con una mujer de blanco, con el famosísimo Nahual, que acá en México es lo equivalente al hombre lobo para Europa, ¿no? Entonces, Al hombre lobo.
Sí, Claro. entonces, obviamente acá en México, mi abuelo pues tuvo muchas experiencias de ese tipo y evidentemente yo desde niño siempre me llamaba la atención todo esto, ¿no? Desde ahí viene mi interés por estos fenómenos y pues he tratado como de siempre abordarlos con la mayor seriedad y la objetividad de un periodista, porque te digo que yo de profesión, o sea, de estudio, pues sí soy periodista. Y evidentemente hablar de estos fenómenos es un poco tabú y aparte lamentablemente en México Es difícil. hay personajes que han ridiculizado estos fenómenos, ¿no? Hay personajes que se autonombran cazafantasmas y pues son Así es. personas ridículas que nada más entorpecen la investigación y hacen que esto sea tomado Una bomba de humo. como pues sí, una cortina de humo, una broma, algo como para un distractor político y social, ¿no? Así es. Así es, yo comparto mucho tu opinión. Precisamente cuando me tocó entrevistar a Zamudio, él dijo algo muy parecido a lo que dices tú. Y es que justamente una de las problemáticas por las cuales se ve expuesta a la gente que tiene esta objetividad, esta clasificación seria, como en el caso tuyo, que tú eres periodista y escritor, indudablemente cuando, por ejemplo, uno empieza a bucear, a buscar informaciones en YouTube, que dicho sea de paso, yo en programas anteriores siempre he dicho que YouTube no es ni 50% verdad ni 50% mentira. La verdad que YouTube no es la verdad absoluta y muchas de las cosas que se exponen ahí, lamentablemente, tengo que decirlo, son fake news, populismo, muchas cortinas de humo, como estamos hablando ahora, que entorpecen el trabajo de gente seria, como por ejemplo el caso tuyo, Samudio y otros investigadores, periodistas, ¿cierto?, que tratan de ir en busca de la verdad, en busca de algo que se acerque o se aproxime a esa verdad, lejos del mito, lejos de la leyenda. En el caso tuyo, por ejemplo, ahora reciente estábamos escuchando por el fenómeno OVNI. A mí me fascina mucho ese tema, por cierto. Ujú. También nos hablaste de los libros que has escrito. ¿Qué nos puedes comentar respecto a ese trabajo tuyo de ufología, Juan Antonio? Bueno, esta tesis que hice del fenómeno ovni en los medios de comunicación mexicanos, que obviamente, pues la prensa de cada país es distinta, ¿no? No sé cómo se maneja el fenómeno ovni allá en Chile, pero acá en México el periodismo siempre se ha visto mermado en el sentido de que hay fenómenos que no pueden o no saben cómo, pues cómo divulgar, o sea, cómo dar la noticia, ¿Cómo abordarlo? cómo Claro, ¿cómo abordar la informar, noticia? ajá, cómo informar de este fenómeno, porque un diario o cualquier medio de comunicación que se dedique a dar noticias siempre trata de mantener una imagen objetiva, seria, profesional. Y evidentemente jamás es, desafortunadamente, bueno, acá la cultura ha hecho o ha provocado que no se le aborde con seriedad a estos fenómenos, porque es poco serio para los medios de comunicación mexicanos hablar de ovnis, hablar de chupacabras, hablar de fantasmas. Si tú como diario, como un medio de comunicación, como una agencia de noticias, hablas de ovnis, pues ya corres el peligro que te tomen como un medio poco serio, ¿no? Entonces Así es. la seriedad es algo que cualquier medio de comunicación lucha o busca pues conservar a toda costa. Entonces acá en México lo que hicieron en los años 70 y todavía se sigue manejando este estilo de informar a la gente. Se informa, pero al mismo tiempo ¿cómo se podría decir? Se ridiculiza la información. Me La acuerdo de, información, claro. me acuerdo de una noticia donde dice, bueno, pues acá en la población fulana de tal se vieron objetos voladores no identificados en el cielo, los fantasiosos, la gente ingenua ya comienzan a hablar de seres extraterrestres y no sé qué más. O sea, dan la información, pero al mismo tiempo tachan de poco creíble, ¿no? Este tipo de hechos. Y la verdad es que eso no se tiene que realizar, obviamente, en el periodismo mexicano. A últimas fechas,
Acá la ufología en México, a ti que te gusta mucho este tema de la ufología, desafortunadamente ha caído en la difusión de los presuntos contactados extraterrestres, que yo la verdad hasta el día de hoy sigo diciendo y afirmando que son poco creíbles. Yo en lo personal, cuando una persona me dice tengo contacto con seres extraterrestres, la verdad es que pues yo no los tomo en cuenta, no los tomo en serio, porque no han presentado evidencias que sean contundentes sobre este contacto, presunto contacto, ¿no? Y el tema del contacto... Que no es lo mismo que una abducción, ¿verdad? No, para nada. Las abducciones son terribles. Yo conocí a una persona que ya falleció, que esa persona batallaba mucho cuando tenía que viajar, cuando iba a un aeropuerto, porque siempre en el detector de metales se escuchaba que tenía algo en su cuerpo, ¿no? Casi hacían que se quitara toda la ropa, y él decía que, bueno, que él recordaba que fue a raíz de que iba manejando con su mamá en la autopista, que vieron en el cielo una luz extraña, y era de noche. Después de ver esa luz en el cielo, perdieron el conocimiento, aparecieron a 30 kilómetros de donde ellos andaban ahí manejando, y a raíz de ese encuentro, él ya no podía, obviamente, pasar por un detector de metales porque algo indicaba que su cuerpo tenía algo de metal. Y entonces él no quería someterse a una regresión porque tenía mucho miedo de que pues le hicieran recordar o descubriera a él que en algún momento había sido abducido, ¿no? Entonces él falleció hace poco, el año pasado, por este virus del COVID, murió de esto. Y obviamente, o sea, como tú lo dices, hay una gran diferencia entre una abducción extraterrestre y una persona que diga que tiene contacto con seres extraterrestres. La verdad es que esas personas en lo personal y los que son también videntes y gente que puede ver el futuro, yo la verdad siempre los he tachado de farsantes, charlatanes, porque siempre lo he dicho, el que diga que tiene contacto con seres extraterrestres, ¿por qué motivo, por qué razón, por qué circunstancia no nos advirtieron los hermanos del espacio que se iba a venir lo del COVID? Y mejor aún, ¿por qué no nos dieron la... Exactamente, ¿y por qué no nos dieron la cura o por qué no nos han ayudado? Si ellos dicen, todos los que, y analízalo fríamente, todos los que dicen que tienen contactos con seres extraterrestres, manejan esa ideología o ese discurso barato de que que somos hermanos de ellos, que ellos nos procuran, que nos están cuidando, que nos están obviamente observando, pero curiosamente no nos advirtieron que nos iba a venir este maldito virus que ya ha cobrado pues miles de vidas en todo el mundo, ¿no? Entonces ahí es donde se les caen esos discursos falsos de personas que supuestamente tienen contactos con seres extraterrestres. Así es. Mira, Juan Antonio, quiero leerte un fragmento de algo que en este minuto tengo yo en pantalla en mi computador. Y tiene que ver con una secta, Heaven Gate, 1931-1997. Aquí dice que fue una religión ovni liderada por Marshall Applewhite. Dice que el fin de esta secta coincidió con el paso de un cometa que el Halley-Book, en el cual consideró un acontecimiento en el año 97. Los 39 seguidores se suicidaron. Yo, leyendo esto y remontándome un poco a la Guerra de los Mundos del 30 de octubre de 1938, con con este paralelo que yo te acabo de mencionar, una secta versus un programa de radio, ¿los seres humanos realmente estamos preparados para tener realmente un contacto con presencia o entidades fuera de este mundo, Juan Antonio? Yo digo que sí, porque el ser humano tampoco nos tenemos que hacer menos. Es cierto, es verdad, o sea, se presume, no se ha logrado todavía confirmar, ¿no? No se ha logrado confirmar que ellos nos ganen en tecnología. Evidentemente nosotros llegamos a esas deducciones o suponemos
que hay seres extraterrestres que son más avanzados que el ser humano por la tecnología que manejan en sus naves. Sin embargo, el ser humano tampoco está en pañales. Tampoco estamos tan avanzados, pero, es decir, yo creo que podemos, sin ningún problema, entablar una conversación, un diálogo con seres de otros mundos, ¿no? Porque evidentemente no podemos generalizar, no podemos decir que la especie humana vaya, que no tenemos la inteligencia para dialogar con otras civilizaciones del espacio. Yo creo que sí. Sin embargo, evidentemente, si llegamos a confirmar, a demostrar que hay vida extraterrestre y que nos han estado visitando, evidentemente, pues van a cambiar muchos paradigmas, van a cambiar muchas cosas que están bien establecidas en la humanidad. Una de ellas es la religión, sin duda alguna, ¿no? Si nosotros logramos hablar con un ser extraterrestre y le decimos, oye, fíjate que yo soy cristiano católico, mi Dios es Jesucristo, y oye, para ustedes, ¿quién es su Dios? Va a decir, no, pues mi Dios es otro Dios, no es el mismo que el tuyo. Pues entonces ahí podría existir ese choque de ideologías, choque bastante fuerte para la humanidad. Sin embargo, yo pienso que Dios es el mismo Dios para todas las razas o todos los seres del universo. Solo que Dios se presenta, pues obviamente de diferentes formas, ¿no? De diferentes maneras. Es como el agua. Sí, comparto contigo esa opinión. El agua, pues por lo menos, bueno, el agua es sólida cuando se congela. Es gas, no es que sea gas, sino que tiene la apariencia de gas cuando se evapora y es líquida cuando está en reposo. Entonces, para mí Dios es el mismo Dios para todos. De hecho, en el planeta Tierra, enfocándonos en el planeta Tierra, cada país, cada continente tiene un Dios. Dicen que la religión depende de dónde nazcas, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo. Pero lo que sí sé o lo que yo creo es que Dios se le manifiesta a cada persona o se le ha manifestado a cada cultura, pues de diferentes maneras, pero es el mismo Dios para todos. Absolutamente, y de hecho en el Génesis, bueno, sin entrar mucho en religión para no tampoco herir susceptibilidades, obviamente, indudablemente por eso, pero en el libro del Génesis del Antiguo Testamento precisamente se habla no tan solo de la creación de la tierra propiamente tal, sino que se menciona de una oscuridad absoluta que dio paso a la creación del universo. Dentro de todas estas cosas, Juan Antonio, siempre está esa chispa de duda. Como bien te mencionaba, el ser humano se caracteriza indudablemente por muchas cosas, y una de ellas es que por la ignorancia o tal vez por la incertidumbre o la duda ha hecho cosas como por ejemplo lo que pasa en Hollywood. ¿Tú crees que Hollywood en este minuto ha jugado un papel negativo en este enfoque de lo que es la ufología? Mira, te refieres a obviamente todas las películas que se han realizado, ¿no? Así es. Mira, yo creo que evidentemente las películas tienen una tarea importante. Bueno, obviamente deben de cumplir su objetivo, que es entretener al público. Creo yo que, híjole, todavía no sabemos realmente a qué vienen estos seres, ¿no? Las películas nos ponen que los extraterrestres vendrían, vendrían a conquistarnos, vendrían obviamente a adueñarse del planeta Tierra, vendrían a aniquilarnos, esclavizarnos. Hay pocas películas, son muy pocas películas donde nos ponen al extraterrestre que viene y que es amigable, pero realmente yo pienso que realmente no tenemos que tenerle miedo a los extraterrestres, sino tenernos miedo a nosotros mismos, ¿no? La raza humana es el peor peligro que puede existir para este planeta Tierra. Somos supuestamente animales racionales, pero de racionales a veces no tenemos nada, que somos los que estamos contaminando. Somos más depredadores.
Exactamente, estamos contaminando, estamos destruyendo este planeta y es un hecho de que si el ser humano desapareciera, pues al planeta Tierra le harías un gran favor, ¿no? Entonces, en Hollywood se han manejado películas de conquista, La Guerra de los Mundos, de Orson Welles. Evidentemente nos ponen a una civilización extraterrestre que nos vienen a conquistar. Muchas personas dicen, si nos quisieran conquistar, ya lo hubieran hecho, ¿cierto? Absolutamente, Pero absolutamente. yo siempre les cambio la moneda y les digo, bueno, ¿y quién no te dice que esa civilización extraterrestre que es bélica y que anda dominando diferentes planetas, quizá todavía no dan con nuestro planeta Tierra y quizá en un futuro nos den o nos encuentren y entonces sí vengan a conquistarnos, ¿no? Entonces realmente Absolutamente. pues evidentemente esto sí es real, esto es auténtico. Yo siempre lo he dicho en los programas que hago en YouTube. Yo ya he tenido la oportunidad de ver objetos voladores no identificados con forma de platillo volador a plena luz del día. Fascinante. A plena luz del, Maravilloso. ajá, a plena luz del día yo he visto ya, al menos he tenido dos avistamientos así contundentes para mí. Eran discos voladores que pues parecían metálicos. Entonces, no eran ni globos, no eran aviones, Y aeronave, claro. todavía no existían, Convencional, no era nada. ¿sí? Claro. No eran drones, yo no tengo la menor duda que eran objetos voladores. No puedo asegurar que venían de otro planeta. O sea, no puedo decir que venían de Venus, Marte o de otro planeta. Pero Correcto. no eran ni siquiera aviones. No sé qué serían en realidad, pero yo ya los vi a plena luz del día. Y hace como 2 años me tocó ver una oleada igual a plena luz del día de varios objetos esféricos y no eran drones, no eran globos. Si yo hubiera visto que esos objetos, que eran yo creo que más de 200 objetos, hubieran bajado o si yo veo que van a descender, pues obviamente sí pensaría que venían a conquistarnos, ¿no? Entonces, a mí lo interesante de este fenómeno ovni es que todavía siguen, pues se siguen apareciendo, se siguen manifestando, se siguen... Yo pienso que realmente lo que hacen es estudiarnos, que nos están estudiando nada más. Como científicos, así como nosotros estudiamos a las hormigas, estudiamos a los animales, ellos nos están estudiando, pero quizá, no sé si algún día alguna civilización extraterrestre diga, oigan, quiero dialogar con ustedes. ¿Qué onda? ¿No? No lo sé. Sí, sí. Oye, Juan Antonio, cambiando drásticamente y haciendo un giro en 360 grados, fantasmas. Así es. ¿Qué causa ese concepto, esa palabra, fantasmas? ¿Qué es para ti? Mira, para muchas personas bueno, evidentemente les provoca miedo, les provoca terror, horror, espanto. Para mí, el fantasma lo que representa es esperanza, es la esperanza de que la vida no termina cuando te mueres, no cuando tu corazón deja de latir. Para mí el fantasma es la señal de que la vida sigue en otro plano existencial, ¿no? Evidentemente, Sí, en el cristianismo, en el catolicismo, hablamos del cielo, del paraíso. En otras religiones, pues tendrán otros nombres. Sin embargo, cuando yo escucho que en una casa abandonada se sigue manifestando una persona que ahí vivió, y en México tenemos una cantidad impresionante de historias de todo tipo, donde se habla de una persona que ya murió y que regresó del más allá para ayudar a alguien. Para mí ese tipo de historias, más que dar miedo, dan esa esperanza, ¿no? Yo gracias a Dios todavía no pierdo a mis papás, a mis hermanos, a nadie realmente cercano, nadie ha fallecido. Sin embargo, hay muchas personas que desafortunadamente pues ya perdieron a su papá, a su mamá, a un hijo tal vez. Y entonces así es. ellos evidentemente cuando tratamos de consolarlos les decimos, pues no te angusties o no estés tan triste, algún día te vas a reunir con él o algún día lo volverás a ver en el cielo.
ellos quisieran tener esa certeza. Si nosotros tuviéramos la certeza de que el cielo existe, pues evidentemente veríamos la muerte de otra forma, de otra manera. Y para mí los fantasmas son la mejor prueba, la mejor manifestación de que en verdad la vida continúa en otro plano existencial. El fantasma se manifiesta porque evidentemente no está descansando en paz. Sin embargo, ya cuando logra, pues no sé, a lo mejor no descansa en paz por alguna preocupación, Por el inconcluso. por algo pendiente que dejaron en este mundo. Pero ya cuando logra superar eso, pues evidentemente dices, bueno, ya no se ha manifestado porque quiere decir o es muy posible que ya está descansando en paz. Es muy posible que esa persona ya haya logrado superar pues, lo que lo estaba atormentando y lo que no lo dejaba descansar, ¿no? Entonces, pues ya está en el cielo o está en otro lugar. Entonces, para mí el fantasma no es algo que dé miedo, ¿no? Sino que es una señal de esperanza. Pero hay igual una gran diferencia entre lo que es el fantasma y lo que es el demonio. Los demonios Una entidad demoníaca, claro que sí. son otro rollo muy diferente. Así es, así es. Oye, Juan Antonio, quiero preguntarte respecto a un artículo que salió, de hecho ahora lo estoy mirando, el 23 de mayo del 2020. Fue una noticia que en realidad hizo bastante revuelo, no tan solo yo creo que en México, porque esta noticia es de Guanajuato, y hizo revuelo prácticamente en Latinoamérica y en muchos lugares de otras latitudes del mundo, sobre la momia bruja de Guanajuato. No sé si te suena algo, si te hace ruido ese nombre, la bruja de Guanajuato. Sí, Yo te voy a... ¿Sí? sí, claro. Coméntanos, por favor. Bueno, esa bruja, en realidad dicen que en vida no se trataba de una bruja, ¿no? Bueno, yo he estado en Guanajuato en varias ocasiones, he tenido la oportunidad de visitar el Museo de las Momias allá en Guanajuato, y esa momia en particular la tenían encadenada bajo la leyenda o bajo, pues la historia de que había sido bruja en vida y no sé qué más, que la habían liberado, quitándole las cadenas. En México hay muchas leyendas, hay muchas historias de personajes que supuestamente si rompes, por ejemplo, tenemos en Jalisco, en Guadalajara, Jalisco, tenemos a un vampiro dentro del Panteón de Belén, que si talas el árbol, que lo está ahí reteniendo, capturando, que regresaría a la vida y no sé qué más. Pues obviamente son leyendas, son historias de fantasmas, de vampiros, que enriquecen la cultura mexicana, ¿no? Pero realmente ese tipo de historias, de leyendas, pues son solamente eso, son historias, son leyendas que pues desafortunadamente no se pueden así como comprobar, corroborar si eso es real o no. Justamente en este tema que te estoy preguntando, iba en función a una pregunta que te voy a realizar. El tema de la brujería, del ocultismo, del espiritismo propiamente tal. ¿Tú crees que las personas, fue una pregunta muy similar que le hice a Samudio, y te la formulo ahora a ti? ¿Tú crees que el ser humano tiene la capacidad a distancia de hacerle daño a otro mediante rituales, artilugios, sortilegios? ¿Tú crees que el ser humano tenga esa capacidad para poder causarle el daño a otro? Sí, sí, y aparte aquí, mira, realmente el hecho de que yo crea o no crea, hay personas que dicen yo no creo en eso, sin embargo el maligno, el mal existe, ¿no? El diablo existe, los demonios existen. El mal no es que te lo esté haciendo un ser humano, el mal te lo está haciendo el mismísimo demonio, el diablo, a petición de un ser humano. En México existe la brujería, la hechicería, siempre ha existido. Y también han existido políticos mexicanos que han recurrido a los brujos, a la hechicería, para, Eso he sabido yo. ajá, para llegar a ocupar un puesto político. Entonces, el maligno y el mal, el diablo, los demonios existen. Hay personas que dicen, yo no creo en eso. Ok, el hecho de que tú no creas en eso o no, evidentemente eso no tiene nada que ver cuando en verdad el mal pues está por ahí tratando de dañarte, de lastimarte y de... Está presente.
Exactamente. Y aquí entra la otra contraparte o la otra parte, ¿no? Yo afortunadamente y gracias a Dios, yo creo mucho en Cristo, creo mucho en Dios. Nunca me han hecho brujería, nunca me han tratado de hacer brujería, pero soy una persona que de un tiempo acá, y va a sonar así medio raro, no sé si me crean o no, pero yo cada domingo voy a misa, cada domingo estoy en misa escuchando la palabra de Dios. Y no es que yo me haya convertido en un fanático religioso, porque no es así. Simplemente yo voy a misa a dar gracias a Dios, escucho el Evangelio y trato de llevar a cabo lo que dice el sacerdote en misa, ¿no? En su sermón, en su ceremonia. Entonces, cuando una persona... Sí, dime. Sí, no, te decía, maravilloso, lo encuentro Ah, ok. muy bien, porque generalmente la gente que nos está escuchando tendería a pensar de que una persona que tiene un trabajo de periodismo, es escritor, es malamente llamado agnóstico o ateo. Aquí hay un ejemplo sumamente distinto. Tú nos estás demostrando algo totalmente muy relevante y muy importante que espero que quienes nos estén escuchando entiendan perfectamente el simbolismo de lo que Juan Antonio nos está explicando. Si tú realmente, este es un mensaje que quiero darle también a la radio escucha, por cierto, si tú realmente no crees en nada, perfecto, no crees en Dios, no crees en el mal, eventualmente va a llegar un punto en el transcurso de tu vida, ya sea ahora, mañana o dentro de 100 años, que es el momento en que tú dejas este mundo. Ese instante, ese momento, Juan Antonio, es realmente el punto culmine del ser humano para convertirse, entre comillas, tengo que decirlo, porque han habido casos, acá en Chile, por cierto, y yo creo que en muchas partes del mundo, donde han ocurrido sucesos o acontecimientos de personas realmente repudiables. Estamos hablando asesinos, pedófilos, que en un estado, en una situación de convalecencia, en una situación donde ya están viendo el hilo de la muerte, sienten arrepentimiento. ¿Tú crees realmente que esa persona, ya aquí nos estamos metiendo en otro ámbito, en otra lectura, ¿cierto? ¿Tú crees que esa persona realmente puede ser salva después de haber cometido tal atrocidad en este mundo? Entendiendo, por supuesto, para aquellos que no creen, que estas personas no creían en vida, pero en el último instante, en ese hilo o en ese susurro de vida, al final tienen al arrepentimiento y a creer en Dios. ¿Tú crees que es tan fácil, Juan Antonio? ¿Realmente crees que eso es así? ¿Funciona así en esa lógica de Dios? Bueno, no es, te voy a repetir lo mismo, no es lo que yo crea, es lo que dice el Evangelio y para el Evangelio así es. Cristo perdona a las personas que sin importar lo malo, lo perverso que hayan sido en vida, si en el último momento se arrepienten de sus actos, pueden salvarse y pueden entrar al paraíso. Para muchas personas dirían, bueno, me voy a portar mal toda mi vida, voy a hacer todo el mal toda la vida, y ya en el último momento de mi existencia me voy a arrepentir y me voy a acercar a Dios. Me voy a arrepentir. Entonces, Claro. no sé si esto funciona así, evidentemente no se trata... la verdad es que uno no puede determinar o vaya, uno no tiene la garantía de que realmente sea o funcione de esta manera, ¿no? Tratar de entender a Dios, algunas personas podrían decir es que qué injusticia y nada más hay que tomar en cuenta que así lo dice Cristo, dice yo no vengo pues por la gente buena, yo vengo por los pecadores para que se arrepientan de sus actos y hagan un cambio, ¿no? Entonces, así sea el asesino y la persona más mala que haya sido en vida, si en el último momento se arrepiente y acepta a Cristo en su corazón, se puede salvar y puede ir al paraíso. Obvio, no creo que vaya a entrar directo al cielo, al paraíso. Para eso está, o por eso existe el purgatorio, que ese es que ese es el lugar donde la persona pues finalmente va a limpiar sus pecados. En ese purgatorio realmente no se sabe cuánto tiempo puede pasar, cuánto tiempo va a estar en el purgatorio para que limpie su alma, para que pueda llegar al paraíso. Para eso, cuando una persona fallece, pues es el novenario,
porque pues obviamente a lo mejor esa persona no logró confesarse, no logró tener la comunión, a lo mejor esa persona se alejó de Dios y entonces en el purgatorio su alma va a estar hasta que realmente se haya limpiado de todo pecado. ¿De qué manera se puede limpiar? Pues para eso son los rezos, las misas, los novenarios y todo esto, ¿no? Pero te digo, al final... ¿Perdón? Sí, no, sí, te iba a consultar algo a propósito de lo mismo, de lo anterior que te preguntaba sobre el tema de las brujerías, estas artes oscuras. ¿Tú te proteges actualmente con algo? ¿Tienes, digamos, una cruz? ¿Tienes algo que a ti Sí. te identifique? Sí, pero tampoco procuro que se haga como si fuera un amuleto o vaya, procuro que no sea un A eso quería apuntar. procuro que no se convierta en un fetiche, en un amuleto, porque puede llegar o podría llegar al grado de decir, salí de casa y se me olvidó mi cruz, híjole, se me olvidó mi cruz, híjole, ya no tengo protección, híjole, me va a pasar esto, me va a pasar aquello, y no, Así es. no funciona así. A eso quería apuntar mi pregunta, claro. No, yo creo que lo más importante es lo que te digo, o sea, lo más importante es tener fe, decir, bueno, voy a salir a la calle, primeramente Dios regreso con bien a mi casa, porque esa es una realidad. Uno sale de casa y aunque vayas a la esquina o vayas a la tienda o vayas a donde tú quieras, no tienes la certeza de si vas a regresar con bien o no. Entonces, realmente para mí, yo que estoy metido en estos temas de fantasmas, en muchas ocasiones he tenido que hablar pues de posesiones satánicas. O sea, una persona que habla de satanismo y todo ese tipo de cosas, pues obviamente no puedes, yo no puedo estar tan alejado de la religión, de la fe, no puedo estar tan alejado de Cristo, porque evidentemente hay muchas personas que me pueden hacer algún daño, algún mal, pero yo siempre he dicho, mientras yo tenga a Cristo en mi corazón y tenga a Cristo cerca de mí, pues con Él me protejo, ¿no? Aquí en casa, en la casa de todos ustedes, donde yo hago el programa en vivo, tengo varios objetos, tengo muchos objetos que me han regalado, me han donado, muñecas presuntamente poseídas, embrujadas. Ajá. Sí. Tengo una muñeca que es de una bruja y tengo muchos objetos más que si no están embrujados, por lo menos estuvieron en un lugar, en una situación crítica terrible y que al final pues se llenan de una energía. Entonces todo eso así como hemos visto películas de los Warren que tienen su museo paranormal. A propósito de los Warren, eso mismo. Sí. Sí, yo tengo algo similar aquí en mi casa. Obviamente este estudio lo tengo fuera de casa, lejos pues de mi hija. Bueno, ahorita mi hija no está viviendo conmigo, se regresa ya el próximo año. Pero tengo así cosas perversas, feas. Pero tengo obviamente agua bendita en este lugar, tengo cruces. Y es un lugar donde... Te resguarda. Sí. Te resguardas de esas cosas que tienes ahí. Así es, amigo, porque yo sí creo, obviamente, que existe el mal, así como existe el mal, existe el bien, así como existe Dios, existe el diablo, así como existen los ángeles, existen los demonios, y yo he tenido esa relativa suerte de tener ya muchas experiencias sobrenaturales. Pienso yo que si yo nunca hubiera visto esos objetos voladores no identificados, sería una persona escéptica en el tema de los del ovni, ¿no? De los ovnis. Sin embargo, yo ya he sido testigo de estos objetos voladores no identificados. Yo ya he tenido experiencias con fantasmas. Nunca he visto un fantasma como tal, pero sí he visto sombras. Me han movido sillas, me han movido... Ajá, me han movido objetos, me han tirado, pues cosas de anaqueles o de repisas que dices, bueno, exactamente, sí, he tenido este tipo de encuentros, también he tenido
encuentros con brujas, que te digo, nunca las he visto, pero sí estoy convencido de eso. Hace como 2 años tuve un encuentro con un chico en una fiesta del día aquí en México. El Día de la Madre se celebra el 10 de mayo y en esta fiesta me tocó estar con un chico que pues todo indica que en ese momento se le metió un demonio, ¿no? Entonces yo ya Wow, he tenido experiencias así rarísimas, muy extrañas, tanto en muy carretera, potente. ajá, tanto en carretera, igual una vez manejando en carretera vi a una anciana a las 3 de la mañana, después trato de verla por el espejo retrovisor y ya no estaba, ¿no? O sea, sí Oh, Dios. he tenido experiencias, muchas experiencias muy raras que a mí me han demostrado que esto es completamente real, ¿no? Y hay otras experiencias más bonitas que también me han pasado, que por ejemplo yo a través de un sueño supe que iba a ser papá y en ese mismo sueño que una persona que era vidente y con la cual había participado en un programa hasta me dijo qué sexo iba a tener mi hija, ¿no? Me dijo que iba a ser una niña y eso fue a través de un sueño, entonces te digo que me han pasado cosas que rarísimas que a mí me han demostrado que estos fenómenos son auténticos. Son auténticos, exactamente. Oye, Juan Antonio, precisamente de estos fenómenos que quisiera remontarme un poco a lo que tú haces hoy en día. Quisiera retroceder quizás unos 30 años, más o menos. Tu infancia. En tu infancia propiamente tal, Ah. ¿ocurrieron algunos sucesos que gatillaron el Juan Antonio de hoy? Sí, de hecho, te digo que mi abuelo, él vivió muchas experiencias raras, extrañas en su juventud. Y Sí, nos platicaba sus experiencias mi abuelo, ¿no? Él nos contaba todo lo que había vivido cuando era joven, que se había topado con la Llorona, con una mujer de blanco, con un perro negro. Y en lo personal, yo estaba como en el primer año de secundaria, cuando estando en casa de mis papás, ya eran las 11 de la noche, ya nos íbamos a dormir. Y de repente, bueno, los dormitorios estaban en la parte de arriba y en ese instante, ya cuando nos íbamos a dormir todos, en la puerta de entrada de la casa que estaba abajo, que era de acero sí. y no daba a la calle esta puerta, escuchamos de repente que tocaron 3 veces. Tocaron 3 veces esa puerta de una manera fuerte, así con mucha violencia. La puerta la golpearon Muy inusual. exactamente. Y aparte los golpes los sentías en la boca del estómago. O sea, fue algo impresionante, algo que yo viví. Oh, Y fue algo wow, que en ese momento me llamó muchísimo la atención, me dio miedo, evidentemente. es Y, correcto. y esa fue una de las primeras experiencias que yo viví y dije, wow, o sea, ¿qué fue esto? Me sorprendió mucho que inclusive mi papá no quisiera ni siquiera bajar a ver qué había sido, ¿no? Después nos enteramos que el hermano de mi abuelo había fallecido y más o menos fue por esas fechas y entonces pues nosotros creemos que posiblemente haya sido Lo él, ¿no? relacionaron. Sí, así es. Nosotros lo relacionamos y creemos que fue él, ¿no? Fíjate, Juan Antonio, que algo muy parecido a lo que tú nos comentas me sucedió a mí, en especial con una tía abuela. Y fue precisamente cuando niño. Por eso las preguntas yo siempre a veces trato de llevar a mis entrevistados a la infancia, porque es donde, tal vez, donde se gesta la mayor inocencia y donde precisamente el enemigo intenta capturar la inocencia de lo que somos como Ujú. esencia propiamente tal. En la infancia es donde posiblemente se dirija nuestro camino hacia el bien o el mal. Sí. A mí me tocó un evento muy parecido justamente a una tía que falleció en un tren que nosotros manejábamos, un tren de esos típicos trenes que dan la vuelta alrededor del árbol de Navidad. Ok. Y este tren nosotros lo mantuvimos en una caja durante mucho tiempo. Mi tía enfermó y después que falleció, obviamente no sabíamos de este suceso, que ella había fallecido. Y este tren, que se encontraba arriba de un closet, empezó a emitir sonido, empezó a andar dentro de la caja. Ujú. Para sorpresa nuestra, fue muy impactante y muy potente porque el tren no tenía pilas. Fue muy
nosotros y fue Ok. el primer indicador de lo cual nosotros podríamos decir que cuando niños sentimos la presencia de algo paranormal, de un Ajá. ser querido que se estaba despidiendo. Justamente ese día que sonó ese tren fue cuando mi tía falleció. Uh, Y yo hasta el día de hoy sigo comentando esto porque fueron muchas personas testigos, mis padres, mis tíos, mis primos que estuvieron presentes y no lograban convencerse. Una de las cosas que yo le preguntaba a mi entrevistado anteriores, juega un rol muy importante los adultos, sobre todo cuando uno es niño. En el caso tuyo, tú tuviste la credibilidad de tu abuelo. Yo creo que eso fue fundamental. Hubiese sido súper negativo para ti contar seguramente, o que te hubiese desacreditado el hecho de contarle a tus papás o a tu abuelo, decirle, oye, me está pasando esto, y ellos no creyeran. Fíjate Eh, que tuve la suerte de nacer en una familia donde todos los integrantes de mi familia hemos tenido experiencias raras. Mi mamá cuando era adolescente, a ella le tocó mucho ver bolas de fuego, que son las famosas brujas acá en México. También cuando mi ya, mamá era adolescente le tocó ver un ovni a plena luz del día. Ella me dijo que era como una especie de tinaco metálico que empezó a girar en su propio eje y que salió disparado al cielo. Después ya wow, cuando se casó con mi papá, ya ellos ya como matrimonio les tocó ver la luz que sacó un ovni a plena luz a plena noche, en plena noche, y que esa imagen, esa sí, fotografía apareció al día siguiente en los diarios. Entonces, no yo me digas, vengo de una familia donde mis papás pues han tenido experiencias raras. Ellos ya, pues todos hemos tenido alguna experiencia sobrenatural. Entonces, para mí fue de lo más natural, fue de lo más, natural. sí, de lo normal hablar de fantasmas. Yo estaba en sexto de primaria cuando hablaba de ovnis, imagínate. Yo estaba en la primaria Mira, y ya daba mis charlas, mis pláticas de los ovnis en plena primaria. Y en la primaria donde maravilloso. ajá, y en la primaria donde yo estudié, hay un río donde dicen que pasaba la Llorona, ¿no? Y que en una, también ahí en esa primaria donde yo estudié, había muchas historias de fantasmas que se aparecían en ese colegio. Entonces yo tuve la suerte de llegar a un lugar donde yo vivo, bueno, se le conoce como Atizapán de Zaragoza, así se llama, es en el Estado de Sí, México, y aquí hay historias de la Llorona, de duendes, de brujas, avistamientos de ovnis, de tesoros que han sacado, en fin, aquí hay de los todo, famosos ¿eh? hierros que le llaman. Sí, aquí hay de todo, entonces, pues yo desde chavito llegué aquí, desde niño llegué a los 4 años a vivir a este municipio y pues llegué a un lugar donde inclusive los vecinos también tenían una historia que contarte, que en sus casas se espantaban. Tengo, Imagínate. tengo una teoría de que posiblemente pues hay osamentas todavía enterradas porque aquí eran ejidos, eran campos donde seguramente pues hubo gente que enterraba a sus muertos, ¿no? Cementerios, claro, clandestinos posiblemente. Así es, pues no había panteones. Correcto, correcto. Oye, Juan Antonio, precisamente ahora tocando este tema de los cementerios, eh, el tema de los orbs, el tema de las presencias, eh, en los cementerios yo por lo menos he leído mucho respecto a México, tiene, como bien decías tú, una riqueza de leyendas, de mitos y muchas cosas. Pero una de las cosas que a mí me impactó, esto creo que fue antes del 2019, fue un video que en principio yo no le presté mucha credibilidad, por cierto, pero después se comprobó que era muy cierto. Y se ocupan en México muchos panteones para sacar tierra de cementerio, para enterrar cosas con fotografías de personas Ujú. y hacerles actos de brujería. Me doy cuenta que en México, puntualmente en México, se da mucho eso. ¿Qué es lo que sucede según tu experiencia o lo que tú logras entender o comprender de esto? ¿Qué es lo que sucede con este boom, entre comillas, de brujos o de gente que paga para hacer este tipo de cosas, Juan Antonio?
Pues lo que pasa es que en México, te digo, o sea, desafortunadamente de un tiempo para acá, la ideología del mexicano ha cambiado. Antes, en los años 80, el pueblo mexicano era un pueblo noble, era un pueblo bueno, éramos buenas personas. Desde el 2000 a la fecha hay una ola de violencia que se ha incrementado mucho en este país. Y hay muchas personas que han perdido su fe en una religión, que han cambiado de religión porque vieron que el sacerdote era una persona mala o perversa, y entonces han renegado de su religión y se han pasado a otra. Y esto de los amarres y este tipo de cosas que mucha gente hace, pues obviamente es ignorancia en el sentido de que pues no saben realmente que hay personas que cuando le hacen el mal a alguien, ese mismo mal se les va a regresar tarde o temprano, ¿no? Entonces, Correcto, correcto. realmente sí existe el mal, pero no les dicen que cuando una persona ataca a alguien, ese mal se les va a regresar, porque todo lo que hagas, bueno o malo, No es gratis, se te va a regresar algún día. no es gratuito, claro, Así no es es, gratuito. así es, hermano. Así, mira, justamente, bueno, acá en Chile, eh, yo toqué justamente un jueves, yo sé que muchos radioescuchas se van a recordar de eso, yo toqué el tema de las brujas, y le impactó mucho documentos fidedignos, yo tuve que hacer fotocapturas con mi celular y enviarlos a RaoChat para mostrar de que en Chile hay un boom de brujería, pero yo creo que coincido mucho con lo que tú dices con respecto a un cierto tiempo. Desde 2000, Ujú. puntualmente desde el año 2000 hasta la fecha, ha habido una cantidad de brujos y brujas, obviamente muchos charlatanes, Sí, y otros que realmente te llegan a aterrar de la exactitud o de la, digamos, el poder, no sé si está bien empleada la palabra, no sé si tengan poder, pero el alcance que tienen con respecto a causarle el daño a otras personas. Fíjate tú, Juan Antonio, que yo en un programa anterior, yo comenté, y no me da vergüenza contarlo, a mí me hicieron un macumba el año 2019. Esto es un acto de brujería africana. ujú, Lo hizo precisamente un familiar. ok, Para sorpresa mía, yo recurrí a la iglesia, golpeé muchas puertas porque sabía que mi enfermedad o lo que me pasaba a mí, ya sea pestilencia dentro de mi hogar, gusanos que aparecían dentro del colchón de mi hija mayor, wow, moscas que hacían círculos alrededor digamos, del techo propiamente tal, sonido, ruido, gente sombra. Fue un año horrible, estamos hablando cuando el coronavirus recién estaba comenzando y todo lo que era 2020. ¿Cómo deduje yo que esto mío no era algo psicológico? Porque resulta que mi familia, vecinos y otras personas me veían a mí. Esto es algo muy curioso y yo toqué un tema muy parecido de estas presencias que toman tu forma o ujú, las voces tuyas sí, a una cierta hora de la noche, ¿cierto? Y se hacen pasar por ti. Y eso lo encuentro sumamente peligroso porque mi hija menor, yo tengo 4 niños, pero mi hija menor, ella sabía perfectamente que la voz que estaba escuchando a esa hora se parecía mucho a la de mi esposa. Y obviamente a nosotros nos causó indudablemente mucho terror. Yo tengo que reconocer que a mí me dio mucho miedo, ajá, pero a lo que voy yo es que estas cosas que yo en principio, debo decirlo, no creía, cuando te tocan, cuando te llega y te toca la fibra y te das cuenta que es una brujería, que es magia negra, un macumba, estamos hablando, una magia africana hecha por haitianos, eh, y más encima un familiar. uh, La percepción que uno tiene finalmente, porque a todo esto me tuvieron que hacer un exorcismo, fue el padre Rafael Ramírez, a quien obviamente yo le mando muchos saludos. Yo sé que él no está escuchando este programa, pero yo le he comentado las cosas que yo hago acá en radio. ujú, Y fue una persona quien me ayudó. Él es una de las pocas personas junto con el padre Luis Escobar que son personas
acreditadas por el Vaticano para ejercer el exorcismo acá en Chile. Y el padre Rafael Ramírez me hizo un exorcismo para justamente eliminar esto que me habían hecho. Obviamente para mí escapó de todo lo que yo creía en principio. Para mí todo era ficción, para mí todo era película, para mí todo era literatura. Hasta que me ocurrió esto que te menciono. Tú acabas de hablarnos un poco del tema de las posesiones, Juan Antonio. Con lo que yo te acabo de hablar de mi experiencia personal, la posesión demoníaca está tan vigente hoy en día, se sigue haciendo una práctica maliciosa, sigue siendo algo que el ser humano aún desconoce, que no puede enfrentar, Juan Antonio. Lo que pasa es que, mira, hay cosas que inclusive pueden provocar la posesión satánica. Una de ellas es el juego de la Ouija, que tampoco en este programa no hemos tocado. Pero el jugar con la Ouija, el acercarse al demonio, aunque sea jugando o en broma, puede atraer a seres de oscuridad. Yo ahorita, digo, no sé cuándo me vuelvas a invitar, yo con mucho gusto volveré a platicar con ustedes, pero en ese programa, en el futuro programa que hagamos, te voy a platicar algunas experiencias sobrenaturales que yo viví cuando era adolescente y que por andar jugando con el diablo tuve experiencias muy muy fuertes, pero bueno, pues ya será en otra ocasión. Sí, absolutamente, y de hecho va a tener que justamente ser en otra ocasión, Juan Antonio, porque ya estamos al límite del horario. Así lamentablemente los tiempos de radio son muy acotados, pero la verdad que estamos encantados, quedamos fascinados, la verdad que nos quedaron muchas cosas pendientes, estamos seguros que te vamos a volver a invitar. Me gustaría poder agendarlo más adelante en conversación contigo por interno. Sí. Y la verdad que sí, la verdad que queremos agradecerte mucho el espacio de plática que nos has ofrecido en este minuto y compartir tu experiencia, lo que tú haces, en fin, dónde te podemos encontrar. Eso es lo otro. Para terminar esta entrevista, ¿dónde te podemos ubicar? ¿En qué redes sociales, Juan Antonio? Ok, en Facebook estoy como Juan Antonio Amezcua Castillo. Juan Antonio Amezcua Castillo en Facebook. En YouTube tengo mi canal que se llama John Misterio, o sea, Juan Misterio, John Misterio. Y ya. Casi no utilizo el Instagram. En Instagram estoy como John Misterio 2021. Y en TikTok estoy como John Misterio 2022. TikTok e Instagram los uso así muy rara vez y los utilizo pues porque es lo que está ahorita de moda, ¿no? Pero donde estoy todos los días subiendo videos, relatos de fantasmas, leyendas, es en John Misterio en YouTube. Ahí para que lo chequen. Ahí hago programas de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, aquí la hora de México. Y pues cuando no lo puedan ver en vivo se queda la repetición. En esos programas en vivo recibo llamadas de la gente, llamadas del público narrando historias de fantasmas. Pues siguiendo con la tradición, porque yo de las pocas cosas que puedo decir que me llenan de orgullo es que no sé si ustedes allá en Chile hayan conocido al programa de La Mano Peluda, que era un programa de radio de aquí de México. Ay, absolutamente, sí. Y a mí me tocó conocer y ser cuate, ser amigo de Juan Ramón Sáenz Esquivel, que era una excelente persona. El maestro Juan Ramón Sáenz era muy buen amigo mío, lo llegué a entrevistar muchas veces, él me llegó a invitar a su programa en muchas ocasiones y entonces de ahí le agarré el gusto a recibir llamadas del público. También había un señor que ya falleció que se llamaba Víctor Manuel Barrios Mata, que fue el que inició con la radio de terror aquí en México, que se llamaba su programa La Mano Pachona, también lo llegué a entrevistar. Y fuimos cuates, fuimos buenos amigos. Entonces, yo de la vieja escuela de comunicadores, de periodistas del terror, pues tuve la suerte de conocerlos, de ser amigos de ellos. Yo inicié en los medios, mi padrino en los medios fue nada más y nada menos que el periodista Jaime Maussan.
que pues ya ahorita desafortunadamente, pues su imagen tal vez ya no es la misma de siempre, ¿no? Como que ya, pues su reputación como investigador se ha mermado mucho, pero yo ahí inicié como periodista del misterio con Jaime Maussan, estuve en programas de televisión acá de México y bueno, por eso seguimos en los medios, seguimos en YouTube como Yo Maravilloso. Misterio, así es, amigo. Perfecto, Juan Antonio. Bueno, mis queridos amigos, yo estoy encantadísimo. La verdad que, como les vuelvo a repetir, quedamos con gusto a poco. Yo de seguro, sí o sí, es muy factible que te volvamos a invitar para poder continuar con estas fascinantes temáticas que nos envuelven, ¿cierto? Y bueno, agradecer, me imagino que todos acá apuntamos, ¿cierto?, tus redes sociales donde podemos encontrarte. Juan Antonio, solo agradecerte el que hayas podido tener esta instancia con nosotros, agradecer conversando alrededor de la fogata, un espacio, un segmento de la habitación bajo el piso, y finalmente, como lo que yo acostumbro a hacer con todos mis entrevistados, una reflexión. ¿Cuál sería la reflexión para ti esta noche, Juan Antonio, para nuestro público? Yo siempre les digo a las personas, no se conviertan en fantasmas. ¿A qué me refiero con esto? Que lleven su vida lo mejor posible, que si, mira, lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte, y cuando uno fallezca, cuando uno muera, pues ojalá que uno logre descansar en paz, ¿no? Es lo que yo siempre les digo, no se conviertan en fantasmas, es decir, llévense la vida lo más tranquilo posible que puedan. Muy cierto, Juan Antonio. Muchas gracias, Juan Antonio, por esta entrevista. De verdad que, como te vuelvo a reiterar, es para una segunda oportunidad. Tenemos que darnos esa segunda oportunidad aquí en la habitación bajo el piso. Y así, mis amigos, estamos despidiendo esta entrevista de esta noche, cuando acá en Chile son las 1 de la madrugada con 4 minutos. Wow. Un programa especial, una entrevista especial con Juan Antonio Amezcua Castillo, aquí en Conversando alrededor de la fogata. Muchas gracias, aquí ya salimos en directo. Okay. Muchas gracias, Juan Antonio. No, al contrario, gracias a ti y bueno, pues yo espero que te haya gustado. Cuando gustes invitarme nuevamente, y si quieres ya nos enfocamos en un tema en específico y hablamos de eso. Absolutamente, sí, yo quedé encantadísimo. Yo creo que todos acá en realidad quedamos, por lo menos estuve mirando el chat acá y están todos ahí haciendo comentarios, así que lo más factible es que podamos reencontrarnos nuevamente con una nueva conversación. Ok, amigo, pues gracias, que descanses. Tú también, mis bendiciones, cuídate, que estés muy bien. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya terminamos el programa del día de hoy, queridos amigos. Espero que este programa les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo y que descansen.